Bueno, pues vamos a continuar con el programa. A continuación, la siguiente ponente, bueno, pues es una doctora muy querida de aquí del hospital y por todos nosotros. Muchísimas gracias, la doctora Tania García Zenón, y pues voy a leer un breve currículum de la doctora Tania. Ella es médico especialista en medicina interna con una subespecialidad en geriatría, certificado y recertificado por el Consejo de Medicina Interna y de Geriatría, miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna, miembro activo del Colegio de Medicina Interna filial Ciudad Victoria, y actualmente es maestra adjunto de la especialidad de médicos residentes de medicina interna de aquí de este hospital. Y bueno, pues ella nos va a dar el tema de prevención y manejo de delirium en el adulto mayor hospitalizado. Muchísimas gracias, doctora Tania García Zenón, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Guille, muchas gracias. La verdad es de que bien agradecida de la invitación y de poder compartir con ustedes algo de lo que nosotros vemos con mucha frecuencia en los adultos mayores hospitalizados. La siguiente, por favor. Ok, la verdad es de que el delirium es un síndrome, hay que entenderlo así, es un síndrome, y si todos nosotros recordamos la definición de síndrome, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas atribuibles a muchas enfermedades. Muchas enfermedades comparten ciertos signos y síntomas y entonces pueden definir a un síndrome. Eso es el delirium. El delirium es un síndrome. Gracias. Este está caracterizado por alteraciones en la conciencia, en la atención, en la percepción y está acompañado en un cambio en las funciones cognitivas y por definición tiene un desarrollo agudo, por definición menor a 15 días y fluctúa a lo largo del día, clásicamente con empeoramiento en las noches y que esto no es atribuible a un estado demencial. De acuerdo con el DSM-5, el delirium debe de cumplir ciertas características para poderlo definir. Como punto número uno, ellos nos ponen la alteración en la atención y en el estado de alerta. Como punto número dos, un desarrollo en corto tiempo, frecuentemente con un curso fluctuante, puede empeorar y mejorar en el mismo transcurso de un día o de varios días y clásicamente con empeoramiento en la noche, con una alteración adicional en la cognición y como puntos importantes, el punto A y el punto C, o sea, alteración en la atención en el estado de alerta y en la cognición, no son explicadas por otro trastorno neurocognitivo, porque es muy frecuente confundir el delirium con demencia o con depresión. Y el punto cardinal y tal vez el más importante, existe evidencia de que esto se trata de una consecuencia fisiológica directa. Otra condición médica está condicionando la aparición de este síndrome. A pesar de que el delirium ha sido reconocido desde los primeros tiempos de la medicina, de hecho delirium viene del latín delira. Delira quiere decir fuera del camino. Si hubieran carreteras en ese tiempo tendría que decir fuera de la carretera, fuera del surco, fuera de donde normalmente tendríamos que ir. Fue utilizada por primera vez el término delirium en el primer siglo de nuestra era, pero ya Hipócrates desde mucho tiempo antes, 500 años antes de esto, ya había empezado a definir esta situación con el término de frenitis. Actualmente existen mucha forma de poder denominar a este mismo síndrome cuando no le llamamos delirium, encefalopatía metabólica, no sé, un montón de definiciones que podemos llegar a encontrar, pero hoy por hoy estamos cada vez más enfocados en ponerle un nombre homogéneo para también homogeneizar criterios y el término que utilizamos es delirium. En el ámbito de la geriatría nosotros hacemos especial énfasis en diferenciar la palabra delirium de la palabra delirio, porque delirio es un síntoma psiquiátrico que se presenta en muchas enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia, ideas delirantes. Eso es un síntoma de algunas enfermedades psiquiátricas ya establecidas. Delirium es un síndrome y es un síndrome secundario a la aparición de alguna otra enfermedad física subyacente y que no es exclusiva de los adultos mayores, pero que sí se presenta mucho más frecuente en este grupo de edad.
La incidencia del delirium en los pacientes que se encuentran en urgencias puede llegar aproximadamente en el 10%, 1 de cada 10 adultos mayores que se ingresan llegan por delirium, pero el delirium se puede llegar a desarrollar hasta en el 50% de los ancianos hospitalizados e incluso hasta en el 80% de los pacientes que que se encuentran en la terapia intensiva en estado posoperatorio o en una unidad de cuidados paliativos. Aún así, con todo y lo frecuente que llega a ser, puede ser mal diagnosticado hasta en el 80% de los casos. Sabemos que el delirium es un factor de mal pronóstico, tiene un impacto evidente, ya muy demostrado, porque aumenta hasta 2 veces el riesgo de muerte, aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de institucionalización en los países que institucionalizan a sus adultos mayores. En México, la verdad es de que los institucionalizamos muy poco, pero en otros países a la menor provocación los llevan a un asilo. Y también sabemos que la aparición de delirium aumenta 10 veces el riesgo de desarrollo futuro de demencia. Como antes, hace muchos años, se definía que delirium era una condición absolutamente reversible, hoy está cada vez un poquito más en duda. Sabemos que aproximadamente 1 de cada 2 pacientes que nosotros egresamos persiste con los síntomas al mes, incluso de haberse dado de alta, y 35% a los 3 meses, pero hasta una cuarta parte de los pacientes que nosotros egresamos a su domicilio persiste con síntomas de delirium incluso a los 6 meses después de haberse ido. Conocemos muy claramente, clínicamente distinguimos 2 tipos principales de delirium, el hipoactivo y el hiperactivo, pero cuando se mezclan, que esto hasta cierto punto es frecuente, por periodos de tiempo que se estén mezclando, es cuando hablamos de un delirium mixto. El delirium hipoactivo es el más frecuente, pero el peor diagnosticado. Es ese paciente que está con un retardo motor, estuporoso, que no reacciona y que muchas veces atribuimos a un estado depresivo. El viejito está triste, el viejito no quiere comer, el viejito pues está apachurrado, es que está como lacio, le dicen de repente. Ese es el peor porque tiene peor pronóstico en todos los sentidos. De hecho, se presenta en el 75% de los casos. El menos frecuente, pero es el que más llama la atención porque es incómodo para el resto de los que nos rodean, es el hiperactivo. Representa solamente el 25% de los casos y es el clásico paciente que se encuentra en un estado de hiperalerta, agitado, agresivo, se anda arrancando las cosas, anda agrediendo a la gente, anda gritando. Ese es el paciente que es más incómodo, entonces llama más la atención y ese es el que más se diagnostica, pero realmente es el que mejor le va. Entonces, de acuerdo al aumento de la agitación psicomotriz, es como reconocemos al hipoactivo y hiperactivo y cuando se mezcla decimos que es un delirium mixto. Realmente no tenemos conocimiento exacto de por qué se presenta el delirium. Hay muchas teorías que lo pueden estar, pues digamos que explicando de alguna manera. Algunos hablan de que es la hipoxemia, algunos otros hablan de que hay una alteración en la permeabilidad de la membrana hematoencefálica, algunos otros hablan de que hay un estrés oxidativo, un aumento en la producción de citocinas y que por este aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica está produciendo lo que sí conocemos. Sabemos que hay alteraciones en los neurotransmisores y los neurotransmisores principalmente involucrados en este asunto es la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, pero también sabemos que hay un proceso de neuroinflamación relacionado principalmente con cortisol, citocinas, GABA y glutamato, y que al final del día, y también se habla mucho de la disregulación en la melatonina, porque precisamente porque las fluctuaciones se empeoran precisamente cuando hay disminución en la producción de melatonina. Y bueno, al final del día, lo que sí sabemos y que tenemos muy demostrado son las alteraciones en la neurotransmisión. Yo siempre he dicho que para que algo malo ocurra, siempre tiene que haber una suma de factores. Decía Elizabeth Kübler-Ross, la madre de la tanatología, que la casualidad no existe, y yo estoy segura de eso, la casualidad no existe. Para que algo aparezca, tiene que haber la suma de varias situaciones que están contribuyendo a un hecho. En este caso, los principales factores de riesgo para que el delirium aparezca los podemos dividir en 2.
Factores predisponentes, que son aquellos factores que hacen vulnerable a un individuo. Es el terreno perfecto para el desarrollo del delirium. No todos tenemos los mismos factores predisponentes, pero además tiene que haber un factor precipitante, y ese factor precipitante es la causa directa, la causa somática directa de que aparezca el delirium. Los principales factores predisponentes que nosotros conocemos es la edad avanzada. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollo de delirium, porque dentro de los factores fisiopatológicos que se pueden o que se han, digamos que, propuesto, aparecen precisamente el envejecimiento neuronal, que nos hace más condicionantes a recibir ese tipo de choques, ¿no? Entonces, la edad avanzada, clásicamente pacientes mayores de 75 años son los que más están predispuestos. El deterioro cognitivo o la demencia subyacente, un paciente con antecedente de demencia tiene mayor riesgo de desarrollo de delirium. Una historia de delirium, haber padecido delirium en una ocasión anterior te predispone a presentarlo en una segunda ocasión. La severidad de la enfermedad que está causando actualmente el delirium, déficit sensorial, no ver o no escuchar. A todos los que usamos lentes, les invito a pasar 2 días sin ellos y vas a ver que de que te confundes, te confundes. A los que no escuchan bien, o les invito, yo les digo, te invito un día a permanecer con tus oídos tapados y te invito a que me entiendas y que te orientes y te invito. Entonces, realmente, la verdad es de que ponernos a veces en el lugar del enfermo puede ser interesante. Entonces, no ver y no escuchar te hace confundirte con mayor facilidad. La presencia de depresión, el abuso de sustancias, el deterioro funcional, el hecho de que la mayoría no camine bien, ya no se mueva bien desde antes, la comorbilidad y antecedentes, por ejemplo, de ya sea isquemias cerebrales transitorias o eventos vasculares cerebrales previos, son los factores predisponentes que aparecen en la mayor parte de la literatura. Los factores precipitantes, cualquier situación somática puede desencadenar delirium en un paciente con factores predisponentes. Dentro de los más utilizados o dentro de los más descritos está la admisión urgente, el trauma, la cirugía, principalmente cirugía ortopédica o cirugía mayor, infecciones, fármacos, sobre todo aquellos fármacos que tengan propiedades como psicoactivos, o la polifarmacia. Otros que se han descrito, la anemia, alteraciones en el sodio, alteraciones en los asuados, la hospitalización prolongada. Y esto es una de las razones principales por las cuales deberíamos de enfatizar o de enfocar nuestra atención para que, una vez resuelto el motivo del ingreso hospitalario del adulto mayor, su egreso sea lo más pronto posible. Las restricciones físicas. Se ha demostrado, los pacientes que tienen restricciones físicas empeoran, desencadenan o empeoran el delirium. La presencia de sondas y catéteres, la deprivación del sueño, el hecho de que el individuo no duerma, eso es uno de los principales desencadenantes de delirium, y la inmovilidad. Yo vuelvo al punto de podernos comparar. Yo les invito a que un día ustedes no saben por qué se sintieron mal y al día siguiente están amarrados a una cama. Yo creo que no está padre, ¿no? Yo creo que de repente sentir que estás amarrado, sentir que traes algo y no sabes que es una sonda y lo sienten como cuerpo extraño, claro que te lo vas a querer arrancar, por supuesto que sí. Yo nunca he estado hospitalizado, pero ya me hicieron una cesárea y no está padre, está padre eso de que de repente dices, y el niño, sí, pero ¿y ahora esto qué? ¿Sí me explicó? La verdad es de que no está padre, y cuando nosotros nos ponemos en su lugar podemos de alguna manera poder entender un poquito mejor. Ok, entonces, aunque tengamos factores predisponentes y factores precipitantes, hay de factores a factores. Entonces, cuando nosotros tenemos estados de baja vulnerabilidad, por ejemplo, solamente una pérdida de la autonomía. Por ejemplo, solamente pérdida de la autonomía, bueno, pues eso es una baja vulnerabilidad. Entonces necesitaría yo un estrés mucho mayor para desarrollar delirium. Por ejemplo, una cirugía mayor o una anestesia general, alguna cirugía o una estancia en UCI. Pero si yo tengo, por ejemplo, una alta vulnerabilidad, como ya una demencia previa, con cualquier cosita, por ejemplo, un psicoactivo,
cualquier fármaco psicoactivo me puede desencadenar delirium. Entonces tenemos una relación inversamente proporcional. Por ejemplo, aquí un estrés, por ejemplo, como los psicoactivos, tendría yo que tener una alta vulnerabilidad con un factor predisponente muy alto como la demencia y viceversa. No sé si se entiende esto. ¿Cuáles son los principales factores predisponentes y precipitantes de delirium? No tenemos una escala a la fecha que pueda ser absolutamente recomendada como uso clínico para los factores de riesgo de delirium. Se han propuesto muchas, pero la verdad es de que no existe ahorita actualmente una estandarizada que nos pueda decir, este paciente va a desarrollar delirium. Sin embargo, para el diagnóstico de delirium sí tenemos herramientas muy bien comprobadas y dentro de ellas, bueno, pues la verdad es de que esta señorona que está aquí, que es la doctora Sharon Inouye, en 1990 tomó los criterios del DSM-3 revisado y con eso construyó lo que ella llamó el CAM, ¿no? El Confusion Assessment Method, que lo hizo en 1990 y que ha demostrado una sensibilidad del 86% y una especificidad del 93% para el diagnóstico de delirium. Después esta misma señorona se juntó con otros vatos y ha hecho otras versiones como el CAM-IQ y como otras cosas, pero la verdad es de que la mente de ahí, la mente maestra sigue siendo la doctora Inouye. Actualmente, la verdad es de que sí salieron una muy buena, que es la prueba de las 4 A's, que también son muy buenas. La realidad, el problema con el CAM es que esta sensibilidad y esta especificidad es muy variable dependiendo de quién aplica los criterios y a veces puede ser muy variable, pero bueno, la verdad es de que bien hecha es una muy, muy buena prueba. Y estos son los criterios de CAM, ¿no? El primer punto, ¿no? Es que tiene que ser sí o sí un inicio agudo. Un inicio agudo, hablamos de menos de 2 semanas y el curso tiene que ser fluctuante. A veces mejoran, a veces empeoran conforme pasan los días o durante el mismo día tiene esas mismas fluctuaciones de mejora y de empeoramiento. Este punto lo tiene que tener sí o sí. El punto número 2 también tiene que estar presente, la inatención, la pérdida de la atención. ¿Y cómo podemos valorar la atención? Por ejemplo, le podemos decir que me diga, por ejemplo, una cuenta, que me haga una cuenta del 1 al 10 o más aún, porque a lo mejor cuando nosotros le pedimos que haga una cuenta del 1 al 10 estamos explorando más memoria que atención. Entonces yo tendría que pedirle que me haga la misma cuenta, pero de atrás para adelante. Entonces sí me está poniendo atención, ya no es memoria, esto ya es más atención, ¿no? Estos 2 criterios tienen que estar presentes, pero además de esos puede presentar cualquiera de los 2, o la alteración del estado de alerta, alteración del estado de conciencia, ya quedamos, puede ser hacia la hiperactividad o hacia la hipoactividad, ¿no? O un pensamiento desorganizado. ¿Cómo podemos explorar el pensamiento desorganizado? Bueno, haciéndole preguntas muy sencillas, ¿no? Lo que siempre te preguntan, ¿puede una piedra flotar en el agua? ¿Puede una hoja flotar en el agua? ¿Puede una jirafa volar? Entonces, pues ahí ya te estás dando cuenta de si tiene un pensamiento desorganizado o no. Cuando el delirium es evidente, a veces hasta ni preguntas haces porque ni te contestan, pero cuando tienes esas dudas, estás obligado a explorar esas otras 2 partes y entonces puedes llegar al diagnóstico de delirium. A últimas fechas se ha empleado test un poquito más, digamos que más elaborados, pero que finalmente tratan de explorar exactamente lo mismo. Este es el test de las 4 A's, ¿no? Presentación A, aguda, ¿no? Con un curso fluctuante, ya le das un 0, ¿no? 4 sí, en un periodo de aproximadamente 2 semanas. La segunda A es la inatención, ¿no? En donde te le dices que, por ejemplo, te diga los meses del año de atrás para adelante y si te contesta menos de 7 o más de 7, ya te van poniendo cuántos puntos le das. El estado de alerta, ¿no? Que si está normal o si está anormal. Y la última A, no sé por qué ahí, no sé por qué, la verdad, 4MT4, la verdad ahí no sé, pero lo que sí es que te piden que les pidas 4 datos de ubicación, su edad, su fecha de nacimiento, el lugar en donde estamos y el año y le vas dando un punto
para estas situaciones. El problema con este test, que está muy fácil, está muy bueno, es que tiene muy poquita sensibilidad y especificidad. Realmente el CAM sigue siendo mucho mejor, pero es más fácil porque nos va diciendo exactamente qué preguntas hacer. Pero el problema es de que cuando te sale una puntuación de 4 o más, te dice, probablemente sea delirium o demencia, fíjate, no, pues está padre, ¿no? Yo quiero saber si es delirium o demencia, pero la verdad es de que lo más importante en estos casos y lo más importante en esta evaluación es la presentación. Si es una presentación crónica, seguramente no es delirium. Hay otras versiones del CAM, ¿no? Específicamente ya para poblaciones muy determinadas, como el CAM-IQ, ¿no? Que el CAM desarrollado para pacientes específicamente en la terapia intensiva. Si ustedes observan, son los mismos criterios, pero aquí te dicen diferente cómo vas a explorar cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? El cambio agudo o el estado de fluctuación. ¿Cómo puedes saberlo? Por ejemplo, si es un paciente intubado, bueno, pues le cambió el RAS o le cambió el SAS, que son las escalas que ellos utilizan para ver el grado de sedación en el que tienen un paciente. O es que a lo mejor ahora ya necesito más fármacos para mantenerlo sedado. Ayer lo teníamos nada más con un propofol a dosis bajita y hoy ya empezamos a necesitarlo más. Entonces, estos son los mismos criterios, pero que nosotros nos dicen cómo explorarlo de manera distinta porque son pacientes que los tenemos generalmente o puede ser que los tengamos sedados, dormidos. Entonces, son los mismos criterios con otras formas de exploración. Hay biomarcadores que se han definido para el diagnóstico de delirium, pero estos todavía se encuentran en fases de investigación y no los tenemos precisamente actualmente para la aplicación clínica. Entonces, hoy por hoy, el diagnóstico de delirium sigue siendo clínico y todos los auxiliares que nosotros podamos solicitar, todos los auxiliares tendrán que ser en la búsqueda de la enfermedad específica desencadenante. Todo lo que ustedes quieran pedir está justificado si va encaminado en descartar o averiguar la causa subyacente. La tomografía de cráneo yo alguna vez les decía yo que la tomografía de cráneo es el estudio más ampliamente mal utilizado en los pacientes con delirium, pero bueno, la tomografía de cráneo estaría indicada en los pacientes que tienen o un traumatismo craneoencefálico, un antecedente de coagulación, datos de focalización, porque el delirium no focaliza, o evidencia de aumento de la presión intracraneal. Esas serían las indicaciones básicas de la tomografía de cráneo, pero si tienen dudas y no saben por dónde o de dónde va a saltar la liebre, bueno, pues la tomografía sigue siendo una herramienta para descartar alguna de las causas subyacentes. El tratamiento del delirium, y esto es por donde empezamos nuestra plática. El delirium es un síndrome secundario a una causa desencadenante. Entonces, el tratamiento del delirium está relacionado con el tratamiento de la causa. Pero antes de eso, y mientras hacemos eso, mientras averiguamos por qué ocurrió el delirium, primero que nada, nuestra primera línea de manejo del delirium debe ser el tratamiento no farmacológico. Ese al que nadie le hace caso, ese que nadie quiere perder el tiempo, ese que nadie cree que sea importante, ese es el que ha demostrado mayor beneficio en el tratamiento del delirium. Como por ejemplo, distinguir el día de la noche, ábrale su ventana, póngale, si no tienen acceso, porque hay muchos hospitales en donde pues desafortunadamente no hay acceso a una ventana donde entre luz del día, préndale las luces de su habitación, en la noche apágueselas, hágale ver, hágale secretar su melatonina en la noche, apáguele las luces, dejen de molestarlo, acomódenlos los medicamentos. Si no es indispensable tomar los signos vitales en la madrugada, no se los tomen. Si no es indispensable dar un medicamento en la madrugada, no se lo den. Acomoden los horarios para respetar las horas de sueño, movilícenlo. No existe a la fecha una indicación de inmovilidad absoluta más que en las primeras 24 horas del infarto al miocardio. Fuera de esto, la movilidad puede ser no necesariamente activa, puede ser pasiva. Hay que mover al adulto mayor, facilitándole si se puede, pues tráigale su andador, haga lo que quiera, pero hay que empezar a mover tempranamente al adulto mayor.
el acompañamiento con su familia, que puede ser físico, puede ser virtual también, un telefonito, tráigale una foto, póngale ahí al nieto que lo quiere mucho. Aquí vemos, por ejemplo, la luz del día, ¿no? Hidrátelo, fomente que se alimente solo, sáquelo de su cama para que se alimente fuera de su cama, procure no darle el de comer, procure que utilice él sus propias herramientas para poder hidratarse, alimentarse. Todo esto son manejo que debe de ser considerado como la primera línea en el tratamiento del delirio. Hablando específicamente de tratamiento sintomático, hay que entender a los fármacos antipsicóticos o neurolépticos como alguien que le da fiebre y que le das paracetamol para que se le quite la fiebre. No le estás quitando la infección, no le estás quitando realmente la causa de que le está dando fiebre, pero lo estás haciendo sentirse un poquito mejor cuando tiene fiebre. Así son los antipsicóticos. Los antipsicóticos deberían de ser vistos como un tratamiento sintomático del delirium. Y entonces, ¿por qué? Pues porque realmente los antipsicóticos no han demostrado evidencia ni en la reducción de la incidencia, ni en la reducción de la duración, ni en la severidad de delirium, ni en la estancia hospitalaria, ni tampoco en la mortalidad. Da igual un individuo que recibe antipsicótico que uno que no. Se va a morir igual si tú no le atiendes la causa subyacente. Los antipsicóticos deberían estar entonces reservados para la agitación refractaria a medidas no farmacológicas. Si el individuo está respondiendo bien a las medidas no farmacológicas, no hay indicación para un neuroléptico y entonces estaría reservado para aquellos casos que no están respondiendo y que tienen síntomas que ponen en riesgo inminente de daño al paciente o a los demás, el que está siendo agresivo, el que se está quitando todas las cosas, aquel paciente que realmente se está poniendo en peligro a sí mismo o a los demás, a ese hay que darle el neuroléptico. Aunque hay muchos neurolépticos de nuevas generaciones, realmente ninguno ha demostrado superioridad entre uno y los otros. Y la elección está principalmente basada en sus efectos secundarios que pueden ser aprovechados a nuestro favor también. Aquellos de segunda generación, a diferencia del haloperidol, su única ventaja es que producen menos efectos extrapiramidales. Todo lo demás tienen efectos secundarios muy parecidos. En este caso, la consigna es empezar con neurolépticos cuando sea necesario a la dosis más baja efectiva, el menor tiempo necesario y con un plan de reducción claro. En esta tablita observamos, por ejemplo, algunas comparaciones de los diferentes tipos de antipsicóticos, ¿no? Y las diferentes dosis. Si ustedes observan algo que siempre, bueno, a los chicos a los que les doy clases, les digo yo, dime la dosis máxima de haloperidol en el adulto mayor en 24 horas. La dosis máxima son 5 miligramos, la ámpula trae los 5 miligramos. Si tú le pones, como le ponen a los adultos jóvenes, una ámpula cada 8 horas te va a hacer delirium, a fuerza te va a hacer delirium, ¿cómo le llamamos? Refractario, porque realmente estás condicionando una perpetuación del delirium por psicoactivos. Entonces, realmente un adulto joven es otro show, el adulto mayor se maneja a dosis totalmente distintas. Las ventajas, por ejemplo, del haloperidol es de que si tú tienes sus presentaciones intravenosa o intramuscular, ¿no? Nada más la olanzapina tiene intramuscular y todas las demás son únicamente vía oral. Entonces, en un paciente francamente agitado, en lo que no te va a tolerar que tome algo vía oral, pues realmente la primera opción debería ser entonces haloperidol. Los efectos extrapiramidales generalmente son moderados con haloperidol, por ejemplo, con la olanzapina son bajos y con la quetiapina, la verdad es de que los efectos extrapiramidales son muy bajos. Pero, por ejemplo, los efectos de sedación, ¿para qué lo quieres? ¿Para que duerma? Pues a lo mejor le puedes dar quetiapina, pero a lo mejor si le das risperidona no te va a dormir o vas a necesitar una dosis más elevada porque su efecto de sedación es bajo. ¿Qué tanto te pueden producir hipotensión ortostática? La verdad es de que el más alto es la quetiapina, sí te puede producir
hipotensión ortostática y efectos anticolinérgicos. La verdad es de que también hay que tenerlos en cuenta porque precisamente esos son los efectos que te pueden dar un delirium paradójico por la administración de antipsicóticos. Entonces, por ejemplo, tendrías que escoger alguno de los que te den menos efectos anticolinérgicos. La olanzapina, pues, es de los que un poquito más nos dan efectos de este tipo y bueno, ahí cada quien determinará cuál sea el de su elección. La dexmedetomidina ha demostrado alguna eficacia en el manejo del delirium hiperactivo en pacientes en terapia intensiva que estén o no intubados y que hayan sido refractarios al manejo con los antipsicóticos. Lo reservamos únicamente para esos casos. Y bueno, en cuanto a prevención, ¿cómo prevenimos el delirium? No existen fármacos para la prevención del delirium. Hubo un tiempo en el que se hicieron estudios con haloperidol para los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía, por ejemplo, y que tenían riesgo elevado de desarrollo de delirium. No demostró de ninguna manera poder prevenir delirium. ¿Pero qué creen? Las medidas no farmacológicas sí. Las medidas no farmacológicas desde que el paciente tenga sus auxiliares sensoriales, visuales, auditivos, la movilización temprana, la adecuada hidratación, el respeto del ciclo circadiano del sueño, la uresis y las evacuaciones al corriente, evitar catéteres innecesarios, la reorientación, la interacción familiar ha demostrado la reducción de aparición del delirium hasta en el 40% de los casos. Y este es uno de los muchos estudios que yo les podría traer en donde está claramente, como dice Shakira, demostrado que sí reduce la aparición del delirium, la instalación de medidas no farmacológicas. Este es un estudio del JACS del 2020, en donde vemos que ellos le llaman la prevención multicomponente, o sea, todas así, una por una, todas las medidas no farmacológicas en la prevención del delirium disminuyen la presentación en los adultos mayores que se hospitalizan. Entonces, como conclusiones de todo esto, podemos decir que el delirium es resultado de factores tanto predisponentes como precipitantes, que tiene un alto impacto en la salud física y mental del adulto mayor. El tratamiento no farmacológico es el centro de la prevención y manejo del delirium y que los antipsicóticos deben limitarse al manejo de los síntomas de alto riesgo que no mejoran con técnicas no farmacológicas. Es todo, muchas gracias. Gracias a la doctora Tania García Zenón. Y si hay otro aplauso, se lo merece. Profundamente agradecidos con su participación. Y pues tenemos preguntas, comentarios. Sí, doctor. Pues bueno, como ya mencionó, pues muy comúnmente aquí en los pacientes que tenemos hospitalizados vemos la presentación del delirium, ¿no? Tanto hipoactivo como hiperactivo. Y pues como hizo hincapié, pues al final de cuentas el manejo más óptimo son las medidas no farmacológicas. Pero algo que quisiera comentar es de que, pues bueno, ya mencionó las medidas farmacológicas que sí, pues han demostrado cierta evidencia que pueden ayudar para el manejo del delirium. Y algo muy importante, no hay benzodiazepinas ahí. O sea, no hay benzodiazepinas. Entonces, pues sí hacer la aclaración, o sea, a todos los que estamos aquí presentes de que si el adulto mayor que está agitado, está despierto en la noche, se quiere arrancar la sonda, la venoclisis, lo que sea, no hay que darle clonazepam. O sea, siempre, dale unas gotitas de clonazepam. Va a empeorar el delirium. O sea, hay artículos también que demuestran que las benzodiazepinas exacerban el delirium. Entonces, pues, sí, más que nada, ese comentario de que no tiene ninguna función realmente y es algo que malamente se usa de forma muy común. Entonces, bueno, ya ahorita con la ponencia que nos dio, ya mencionó qué medicamentos sí se podrían utilizar y pues bien importante, no hay benzodiazepinas. No, hombre, gracias. Fíjate que esa diapositiva me faltó, pero tienes toda la razón, tienes 2 puntos extras. No, no es cierto. No. La realidad es que se antoja poner, todo mundo quisiera y lo hacen además, poner benzodiazepinas. Hay 2 indicaciones únicamente para la administración de benzodiazepinas en un caso de delirium. Número 1,
La supresión alcohólica. El delirium por supresión alcohólica sí responde a benzodiazepinas. Y número 2, síndrome de supresión por benzodiazepinas. El adulto mayor que lleva 20 o 30 años tomando diazepam, si tú se lo quitas de un día para el otro, es muy probable que te va a hacer un síndrome de supresión por benzodiazepinas. Sería la única indicación que tú tendrías para darle la benzodiazepina. ¿Sí me explico? Solamente hay 2 indicaciones. Fuera de eso, el delirium empeora con la benzodiazepina y eso ocurre con mucha frecuencia en adultos mayores que son tratados en algunos lugares con benzodiazepinas. Eso exacerba el delirium. Entonces, sí, es muy importante recordar ese tipo de situaciones. Sí. Muchas gracias. De nuestro público en línea, no, al parecer no hay ningún comentario, ninguna observación. Pues nos resta agradecer a la doctora Tania García Zenón su participación en este curso de educación continua. Muchísimas gracias, doctora. Hacemos entrega de su constancia de reconocimiento y un pequeño obsequio. Gracias.